¿Alguna vez has oído hablar de un caballo que arriesgó su propia vida para salvar a un humano? Suena como algo de una película, pero esta historia realmente sucedió. Imagínate en un momento de desesperación, rodeado de un peligro inminente, sin salida, y de repente, un animal emerge como un verdadero héroe, cambiando por completo su destino. Suena increíble, ¿verdad? Pero los animales tienen un instinto que desafía toda la lógica humana, una conexión inexplicable con las personas, como si pudieran sentir el peligro incluso antes de que suceda. Si tienes una mascota, sabes que a veces hacen cosas inexplicables. Pero, ¿qué pasaría si estas actitudes misteriosas fueran en realidad intentos desesperados de advertirnos de algo terrible? ¿Qué harías si un animal actuara de manera extraña a tu alrededor? ¿Ignorarías o tratarías de entender lo que está tratando de decir? Prepárate, porque la historia que te voy a contar ahora te hará mirar a los animales de una manera completamente diferente. Era un día normal y soleado, perfecto para dar un paseo tranquilo. El agua del río brillaba a la luz del sol y todo parecía pacífico. Pero en medio de este paisaje paradisíaco, sucedió algo inesperado. Una mujer disfrutaba de su tiempo libre sin saber que en pocos minutos estaría luchando por su propia vida. Lo que parecía un simple baño de río se convirtió rápidamente en una pesadilla. La corriente comenzó a hacerse más fuerte y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba siendo arrastrada, sin fuerzas para luchar contra la implacable fuerza del agua. Gritar de nada sirvió. No había nadie alrededor para escuchar. Nadie, a excepción de un caballo. Sí, un caballo que, hasta ese momento, solo pastaba plácidamente. Pero algo en él ha cambiado. Sus ojos se fijaron en la mujer en apuros, sus orejas se movieron en alerta, y sin dudarlo, comenzó a actuar. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía un caballo entender que un ser humano estaba en peligro? Es más, lo que hizo fue algo que nadie hubiera esperado. La desesperación de la mujer aumentaba a cada segundo. El agua se apoderó de su cuerpo y la sensación de impotencia fue abrumadora. Pero, de la nada, sucedió lo imposible. El caballo corrió hacia el río con una determinación inexplicable. Entró en el agua sin miedo, nadando contra la violenta corriente, enfrentándose al peligro como si supiera exactamente lo que había que hacer. Lo que sucede a continuación es algo que desafía toda lógica y te hará creer que los animales son mucho más de lo que imaginamos. ¿Alguna vez has visto a un animal actuar así? Si fueras tú, ¿habrías confiado en este héroe improbable? Deja tu comentario a continuación y dime, ¿crees que los animales pueden sentir el peligro incluso antes que nosotros? Espera, porque lo que hizo este caballo para salvar a esta mujer te pondrá la piel de gallina. El caballo nadaba con fuerza contra la corriente, sus patas cortando el agua con una determinación que parecía imposible para un animal. Era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Cada movimiento era calculado, cada segundo era precioso. La mujer, ya sin fuerzas, sintió que algo se acercaba. En medio de la desesperación, vio acercarse a esta imponente criatura, con los ojos brillando con un instinto que desafiaba toda explicación. Y entonces, en un acto de puro coraje, el caballo extendió su cuello, permitiéndole aferrarse a él con las pocas fuerzas que le quedaban. El peso del agua parecía aplastarla, pero el caballo no se rindió. Luchó contra la corriente, arrastrando a la mujer hasta la orilla. Cada movimiento era una batalla contra la fuerza del río. Segundos parecieron horas, pero finalmente lo logró. Con un último esfuerzo, el caballo la llevó a tierra firme, donde se desplomó, exhausta, sin creer lo que acababa de suceder. Si no fuera por él, el destino habría sido diferente. Pero, ¿cómo lo supo? ¿Cómo pudo un animal comprender el peligro y actuar en el momento adecuado? Historias como esta nos hacen darnos cuenta de lo increíbles que son los animales. Sienten, perciben, protegen, son leales sin esperar nada a cambio.
¿Cuántas veces has visto a tu mascota actuar de una manera que te hizo pensar que sabía algo que tú no sabías? Tal vez se inquietó en un momento de peligro, tal vez te despertó cuando algo andaba mal, o incluso te consoló en un día difícil. Si has tenido una experiencia como esta, cuéntanos aquí en los comentarios. Tengo muchas ganas de conocer tu historia. Y si has llegado hasta aquí es porque esta historia te conmovió de alguna manera. Así que no olvides dejar tu like, porque esto ayuda mucho al canal a seguir trayendo historias increíbles como esta. Suscríbete para no perderte ningún video y activa la campana para recibir notificaciones cada vez que se emita una nueva historia emocionante. Los animales nos enseñan tantas cosas todos los días, y esa fue solo una de las muchas historias que demuestran lo extraordinarios que son. Nos vemos en el próximo video. El sol brillaba intensamente en el cielo, reflejando su luz dorada en la tranquila superficie del río. El viento soplaba suavemente, haciendo bailar las hojas de los árboles a un ritmo casi hipnótico. El canto de los pájaros llenaba el aire, mezclándose con el sonido del agua que fluía suavemente entre las piedras. Era uno de esos días perfectos, en los que la naturaleza parecía estar en total armonía. Nada en ese escenario indicaba lo que estaba a punto de suceder. Mariana respiró hondo, oliendo el bosque húmedo y el agua dulce. A ella le encantaba ese lugar. Desde pequeña tuvo una conexión especial con la naturaleza, sintiéndose en paz cada vez que estaba rodeada de árboles, animales y ese río que parecía esconder viejas historias en sus profundidades. Ese día todo parecía demasiado atractivo como para resistirse. El calor era intenso y el agua cristalina la llamaba. Sin pensarlo demasiado, se quitó los zapatos, sintió la hierba fría bajo sus pies y caminó hasta la orilla del río. Primero, se mojó las manos, sintiendo el tacto helado del agua contra su piel. Luego, sin dudarlo, entró, dejando que la frescura abrazara su cuerpo. El alivio fue inmediato. El contraste entre el calor del sol y el agua fría era vigorizante. Nadó despreocupadamente, sintiéndose completamente libre. La corriente parecía tranquila, casi inexistente, y la sensación de flotar en el agua era relajante. Mariana cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la ligereza del momento. Pero fue entonces cuando todo empezó a cambiar. De repente, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Un extraño escalofrío, como si algo anduviera mal. Abrió los ojos y se dio cuenta de que se había alejado un poco más de lo que pretendía. Las costas parecían estar más separadas de lo que deberían haber estado. Una ligera inquietud comenzó a crecer dentro de ella, pero trató de calmarse. Después de todo, ella sabía nadar. No había motivo de preocupación. ¿O sí? Fue entonces cuando lo sintió. El agua, antes tranquila y acogedora, comenzó a moverse de manera diferente. Una corriente invisible tiró de su cuerpo, sutilmente al principio, pero rápidamente ganando fuerza. Mariana trató de nadar contra la corriente, pero parecía que algo más fuerte la arrastraba hasta el centro del río. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando? La sensación de seguridad desapareció en segundos, dando paso a una creciente ola de pánico. La corriente se hizo más intensa, tirando de ella con una fuerza que no podía entender. Su cuerpo daba vueltas, y cada movimiento para escapar parecía inútil. Lo que minutos antes había sido un momento de paz, se había convertido en una pesadilla. Intentó gritar, pero su voz salió débil, tragada por el sonido del agua y el viento que parecía haberse intensificado. La desesperación se apoderó de él. Sus brazos se movían rápidamente, luchando por mantenerse en la superficie, pero la corriente era más fuerte. Cada respiración se sentía como un esfuerzo gigantesco. El miedo se apoderó de ella y un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Y si no había nadie cerca para ayudarla? ¿Y si ese fuera tu último momento? Su cuerpo ya estaba cansado,
Sus músculos ardían y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Fue en ese mismo momento, cuando todo parecía perdido, que sucedió algo inesperado. Escuchó un sonido diferente, algo que no formaba parte del ruido del agua o del viento. Un sonido de pasos fuertes y decididos, como si algo o alguien corriera hacia ti. Su mirada, antes fija en la lucha contra la corriente, vagó por un segundo hasta la orilla del río. Y fue entonces cuando lo vio. Él estaba allí. Su imponente cuerpo se recortaba contra la luz del sol. La melena ondeaba al viento. Los ojos brillaban con una intensidad casi humana. Un caballo. Pero no era un caballo cualquiera. Parecía saber exactamente lo que estaba pasando. Lo sintió, y en un instante, sin dudarlo, comenzó a moverse hacia él. Lo que sucedió después fue algo que nadie podría haber imaginado. El tiempo parecía haber cambiado en cuestión de segundos. El sol, que una vez había calentado su piel, ahora parecía lejano, como si una sombra invisible hubiera cubierto el cielo. El agua que una vez había acariciado suavemente su cuerpo ahora era despiadada, fría, agresiva. Mariana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero aún así trató de convencerse de que se trataba de un cambio repentino en el río, algo pasajero. Pero en el fondo, una creciente sensación de inquietud comenzaba a aparecer. Algo no iba bien. Cuando se dio cuenta, ya estaba más lejos de lo que quería. La corriente, antes casi inexistente, ahora parecía ejercer una fuerza oculta sobre ella, tirando de ella hacia el centro del río. El pánico comenzó a acumularse en su pecho, pero trató de mantener la calma. Todavía era posible nadar de regreso a la orilla. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo, concentrándose en movimientos firmes y coordinados para regresar. Pero fue entonces cuando el agua se volvió aún más turbulenta. El nivel pareció subir a un ritmo aterrador, y la fuerza invisible que la arrastraba se intensificó de una manera aterradora. Trató de nadar contra la corriente, pero con cada brazada era como si su cuerpo se alejara más. Sus pies buscaron desesperadamente el suelo, pero no encontraron nada más que vacío. El río se había convertido en una trampa. Las olas rompían contra su cara, lo que le dificultaba la respiración. Su pecho ardía por la falta de aire, y cada músculo le dolía por el esfuerzo de tratar de mantenerse en la superficie. El pánico se apoderó de su cuerpo por completo. Mariana abrió la boca para gritar, pero el agua invadió sus pulmones antes de que pudiera salir ningún sonido. Tosió violentamente, tragando aún más agua. La desesperación era ahora absoluta. Necesitaba salir de allí, pero no había nadie que la ayudara. Sus ojos se movían en todas direcciones, buscando cualquier signo de peligro, pero todo lo que veía eran las costas cada vez más lejos. El mundo a su alrededor giró. Su respiración era irregular, su cuerpo pesado. Las fuerzas comenzaron a fallar. El agua la envolvía como un abrazo mortal, y la sensación de impotencia crecía a cada segundo. Fue entonces cuando escuchó un sonido, un ruido fuerte, diferente al rugido de la corriente. Algo se movía hacia él. Sus ojos, ahora nublados por el miedo y el agua, captaron una silueta en la orilla. Fuerte, imponente, decidido. Era él, el caballo. Pero no se limitaba a mirar, se estaba moviendo. Y luego, como si hubiera tomado una decisión, se lanzó hacia el río. Al otro lado del campo, donde la hierba se mecía suavemente al ritmo del viento, Thunder pastaba pacíficamente. Su imponente cuerpo brillaba al sol, cada músculo delineado por la luz del mediodía. Era un caballo fuerte, de porte majestuoso, acostumbrado a la libertad de aquel vasto territorio. Sus días eran siempre los mismos: trotar por el campo, darse un chapuzón ocasional en el río y largos períodos de descanso a la sombra de los árboles. Pero ese día algo fue diferente. De repente, sin razón aparente, Trueno dejó de masticar. Su cuerpo se tensó.
y un silencio espeluznante pareció envolver todo a su alrededor. Sus oídos se movían rápidamente en direcciones opuestas, tratando de captar algún sonido que trajera el viento. Sus ojos, antes serenos, ahora estaban muy abiertos, fijos en algo invisible para cualquier otro ser presente allí. El instinto lo alertó. Algo andaba mal. Respiró hondo, tratando de captar cualquier olor en el aire, y luego sintió una inquietud recorrer su cuerpo, como si algo dentro de él estuviera gritando que actuara. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido casi imperceptible para cualquier ser humano. Un ruido amortiguado, como un grito tragado por el agua. Su corazón se aceleró. Él lo sabía. No había dudas. Su instinto era correcto. Algo o alguien estaba en peligro y tenía que actuar ya. Los truenos relincharon fuertemente, un sonido fuerte cargado de urgencia. Sus patas comenzaron a moverse inquietas, cavando en la tierra debajo de él. Su corazón latía rápido, como si ya supiera que cada segundo era precioso. Miró el río y luego lo vio. Allí estaba ella, Mariana, pequeño, indefenso, siendo tragado por la corriente como si fuera una hoja arrastrada por el viento. Sus brazos luchaban, pero el agua era más fuerte. Trueno no pensó, nunca necesitó pensar para actuar. Su cuerpo ya sabía qué hacer antes de que su mente procesara la situación. Con un movimiento brusco, salió disparado en una carrera frenética, sus patas golpeando con fuerza contra el suelo. El polvo se levantó a su alrededor mientras cruzaba el campo con una velocidad impresionante. El viento atravesaba su melena. Sus ojos estaban fijos en el objetivo. No dudaría. Él no permitiría que eso sucediera. Cada galope era un paso más cerca del peligro y al mismo tiempo un paso más cerca de cambiar por completo el destino de esa mujer. Podía oler el miedo en el aire. Sentí la desesperación que emanaba del agua y sobre todo sentía que no podía parar. El río estaba justo ahí. El borde del desastre se acercaba, pero para Trueno solo había una cosa en su mente. Necesitaba salvar a Mariana, y lo haría a toda costa. Un trueno salió disparado como un relámpago. Sus músculos se contrajeron y relajaron en perfecta sincronía, convirtiendo cada zancada en un poderoso impulso. El viento le cortaba la cara, su melena ondeaba salvajemente y sus ojos estaban fijos en la portería. No había dudas, no había miedo, solo la certeza absoluta de que necesitaba llegar a tiempo. Cada segundo cuenta. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que Mariana estaba luchando por su vida y él era su única esperanza. Sus pezuñas golpeaban el suelo con fuerza, levantando una nube de polvo a su paso. El suelo tembló bajo el impacto mientras avanzaba sin control, sin duda. Podía oír los sonidos de la corriente furiosa, el rugido del agua que se tragaba cualquier posibilidad de escapar. Podía oler el olor de la desesperación mezclado con el frío del río, la humedad del peligro en el aire. El tiempo parecía ralentizarse y acelerarse al mismo tiempo. Cada galope acortaba la distancia, pero nunca lo suficientemente rápido. La orilla del río se acercaba rápidamente. Vio a Mariana retorciéndose, con los brazos luchando contra el agua implacable, los ojos muy abiertos de terror. La corriente ya la alejaba cada vez más, hasta el punto en que las aguas eran más profundas y traicioneras. Si él no actuaba ahora, ella ya no tendría fuerzas para seguir luchando. El tiempo se acababa. Thunder no se lo pensó dos veces. En el último segundo, en lugar de detenerse en la orilla, saltó directamente al agua. El impacto fue brutal. El golpe del frío golpeó su cuerpo como una cuchilla, pero no dudó. Las olas se levantaban a su alrededor, tratando de tragarlo, tratando de hundirlo. Pero Trueno no era un animal cualquiera. Era fuerza, era instinto, era puro coraje. Nadó vigorosamente, sus músculos se movían bajo el agua. Cada empuje lo acercaba más a Mariana. Su cuerpo se adaptó rápidamente, cortando la corriente con determinación.
Mariana, exhausta, apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Sus brazos estaban pesados, sus piernas ya no respondían correctamente. La visión era borrosa y, por un instante, sintió que se iba a hundir para siempre. Pero entonces algo sucedió. Algo enorme, algo fuerte, algo cálido y vivo emergió a su lado. Una presencia poderosa que parecía devolverle la esperanza que ya había perdido. Era Trueno. Había llegado hasta ella. Pero, ¿qué pasaría ahora? El agua se apoderaba de todo. Mariana ya no sentía sus brazos, sus piernas parecían hechas de plomo, y su mente comenzó a rendirse a lo inevitable. El mundo a su alrededor se quedó en silencio por un momento. Solo el sonido amortiguado de las olas rompiendo contra su cuerpo se apoderó de su conciencia. Sus pulmones ardían, pidiendo aire, pero ya no le quedaban fuerzas para seguir luchando. El cansancio era insoportable. Fue entonces cuando, en el momento en que pensó que todo estaba perdido, sintió algo, una presencia fuerte, cálida y vivaz. Algo sólido tocó su hombro, interrumpiendo la inmersión definitiva que la llevó al fondo del río. Sus ojos entrecerrados vieron una sombra gigantesca a su lado. Era él. Había llegado el Trueno. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se había metido un caballo en el agua para salvarla? ¿Cómo supo qué hacer? Nada tenía sentido, pero nada de eso importaba. Lo único que Mariana sabía era que ya no estaba sola. El caballo nadaba contra la corriente. Su poderoso cuerpo resistía la fuerza abrumadora del agua. Sus patas golpeaban con intensidad, empujándolo hacia adelante con cada embestida. Relinchó fuertemente, como si tratara de decirle que se agarrara fuerte. Mariana, aún debilitada, reunió las últimas fuerzas que le quedaban y extendió la mano, sintiendo los gruesos mechones de las crines del caballo entre sus dedos. Con un último esfuerzo desesperado, se aferró a él, dejando que Trueno tomara el control de la situación. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, como si ese momento fuera algo a lo que se había enfrentado antes, como si estuviera destinado a estar allí para salvarla. Sus patas seguían avanzando. Cada golpe era un desafío contra la corriente, pero no se rindió. El agua trató de arrastrarlos al centro del río, a las profundidades, pero Trueno era más fuerte. Nadó con determinación, con la mirada fija en la orilla. Cada metro conquistado era una victoria contra el destino que parecía ya estar sellado. Mariana se aferró con todas sus fuerzas, su cuerpo pegado al cuello de Trueno. Sintió su calor, sintió su respiración agitada, sintió la impresionante fuerza de cada movimiento. Por primera vez, creyó que tal vez todavía había una posibilidad. Quizás, contra viento y marea, pudiera salir de allí con vida. Pero la lucha aún no había terminado. La corriente era implacable. La orilla parecía demasiado lejana y el tiempo se acababa. ¿Podría Thunder llevarla a un lugar seguro? El agua seguía embravienta, como si tuviera vida propia, decidida a no dejar escapar a Mariana. El río rugía a su alrededor, y a Trueno, las olas rompían contra sus cuerpos como manos invisibles que intentaban arrastrarlos hacia las profundidades. Mariana sintió que sus dedos se deslizaban de las crines mojadas del caballo. Sus fuerzas se desvanecían poco a poco. Su cuerpo estaba exhausto, su respiración jadeante. El frío comenzaba a abrumar sus músculos, pero no podía darse por vencida. Ahora no después de todo lo que Trueno estaba haciendo para salvarla. Apretó los dedos con más fuerza, tratando de sostenerse, incluso cuando el agua amenazaba con separarlos. Cada segundo parecía durar una eternidad. La corriente los sacudía de un lado a otro, girando, tirando, alejándose de la orilla. El peso de Mariana dificultaba el movimiento del caballo, pero no se detuvo. Nadó con todas sus fuerzas, cada brazada contra... El agua era una batalla contra un enemigo invisible,
Sus fosas nasales se expandieron, sus ojos estaban fijos en la portería. Sabía que no podía fallar. Mariana intentó levantar la cabeza para mirar a su alrededor, pero la fuerza del río se lo impidió. Todo era un borrón de azul, gris y miedo. El sonido del agua era ensordecedor, pero en medio de él aún podía escuchar el sonido pesado de la respiración de Trueno, el esfuerzo que hacía para seguir adelante. No se rindió, incluso con la cadena, tratando de arrastrarlos a las profundidades, incluso con el peso extra que dificultaba su lucha, se negó a detenerse. Era como si cada fibra de su ser estuviera enfocada en un solo propósito: salvar a Mariana. El margen aún parecía lejano y comenzaron a surgir dudas. ¿Tendría Thunder la fuerza para seguir luchando contra la corriente? Mariana ya no sentía su cuerpo recto. El frío comenzaba a abrumarla y una peligrosa sensación de letargo amenazaba con apoderarse de ella. Pero antes de que cualquier pensamiento derrotista pudiera apoderarse de ella, lo sintió. Un nuevo impulso, una fuerza renovada proveniente de Thunder. No se iba a rendir, al contrario, iba con aún más determinación, más agresividad contra el río. Segundos convertidos en minutos eternos. La lucha era implacable y todo podía cambiar en cualquier momento. El río no cedió, pero Trueno tampoco. Y entonces, por primera vez, algo se sintió diferente. ¿Estaba finalmente la salvación al alcance de la mano? El tiempo parecía haberse detenido. El rugido de la corriente aún resonaba, pero algo había cambiado. La fuerza del río, antes implacable, comenzaba a perder su intensidad. Mariana, todavía aferrada a las crines de Trueno, sintió un tirón diferente, un movimiento más firme, como si, de alguna manera, el caballo supiera que estaban cerca del final de esa batalla. Su corazón se aceleró. ¿Tuvieron finalmente una oportunidad? ¿Estuvo estrecho el margen? Thunder no dudó. Con una última estocada, se metió en el agua con sus patas delanteras y obligó a su cuerpo a avanzar, desafiando el último remolino que intentaba succionarlas. Sus músculos estaban al límite, sus pulmones ardían, pero siguió adelante. Necesitaba salir de allí, necesitaba salvar a Mariana. Otro fuerte golpe contra el agua, un impulso más. Y entonces, finalmente, sus pezuñas encontraron tierra firme. El caballo palpó el suelo bajo sus pies y, como si una ráfaga de energía recorriera su cuerpo, hizo un último esfuerzo, empleando todas sus fuerzas para ponerse de pie y arrastrar a Mariana con él. El peso del agua pareció luchar contra ellos hasta el último segundo, pero Thunder ganó. En un último salto, salió del río, arrastrando consigo a la joven que, exhausta y sin fuerzas, se soltó de su melena y se desplomó en la orilla. El impacto del suelo frío contra su piel le trajo una ola de alivio, pero también una explosión de emociones. Mariana tosió violentamente, expulsando el agua que había tragado, tratando de llevar el aire a sus pulmones mientras su cuerpo temblaba. Sus músculos estaban débiles, doloridos, pero nada de eso importaba. Estaba viva. La pesadilla había terminado. Por un instante, todo quedó en silencio. Solo el sonido de su respiración agitada y el leve susurro de los árboles en el viento llenaban el espacio. Entonces, sintió una sombra a su lado. Giró la cabeza lentamente y allí estaba, Trueno, mojado, jadeante pero firme, de pie a su lado, sus grandes ojos atentos observando cada uno de sus movimientos. No había salido de la habitación ni un segundo. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que acababa de suceder. No era solo un caballo. Él fue su salvador, tu héroe. Sin pensarlo, se arrodilló y envolvió el cuello del animal en un fuerte abrazo, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Thunder permaneció inmóvil por un momento, pero luego, en un gesto casi humano, bajó la cabeza y apoyó su hocico en su hombro, como si dijera:
Ahora todo está bien. Mariana sollozó, su corazón aún se aceleraba, pero esta vez no fue por miedo, era por gratitud, por emoción, por la inexplicable conexión que se había formado entre ellos. Pasó los dedos por las crines mojadas del caballo, sintiendo la fuerza de aquel ser que, sin dudarlo, arriesgó su propia vida para salvar la suya. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo podía un animal sentir tanto? ¿Podía entender el peligro antes de que ella se diera cuenta? Se apartó un poco para mirar a Thunder a los ojos y sonrió. Incluso con la cara aún mojada por las lágrimas, no había palabras que pudieran expresar lo que sintió en ese momento. Pero algo dentro de ella sabía que este caballo ya lo entendía todo, siempre lo supo, siempre lo sintió. Y ese día, Thunder demostró que los lazos entre humanos y animales van mucho más allá de lo que podemos explicar. Pero esta historia aún no ha terminado. Esta historia demuestra algo que muchas personas todavía subestiman. Los animales son mucho más que simples compañeros. Sienten, perciben, protegen y, como vimos hoy, incluso pueden salvar vidas. Pero ¿qué hace que un ser actúe de manera tan altruista, arriesgando su propia seguridad para salvar a alguien que teóricamente no habla su idioma? ¿Cómo supo Thunder que Mariana necesitaba ayuda? ¿Cómo entendió que no podía dudar? ¿Es eso instinto? ¿Es amor? ¿Es una conexión invisible que solo pueden entender aquellos que han tenido un animal a su lado? Los científicos pueden explicar el comportamiento animal de varias maneras. Pueden hablar del instinto de supervivencia, de los vínculos creados a lo largo del tiempo, de la aguda percepción sensorial. Pero a veces no necesita una explicación científica. Cualquiera que haya experimentado algo así, sabe que existe un vínculo inexplicable entre humanos y animales. Algo que trascienda las palabras, que desafíe la lógica, que conmueva profundamente. Si Trovão no hubiera estado allí, ¿qué le habría pasado a Mariana? Y más que eso, ¿cuántas historias como esta han sucedido en todo el mundo, sin que nadie haya tenido la oportunidad de contarlas? Perros que avisan a sus dueños antes de una tragedia, gatos que se dan cuenta cuando sus humanos están enfermos, pájaros que advierten de peligros inminentes, caballos que protegen a sus compañeros humanos de situaciones fatales. Estos momentos no son casuales, son la prueba de que los animales son extraordinarios. Y ahora te pregunto, ¿crees que los animales tienen un instinto especial? ¿Alguna vez has presenciado algo similar? ¿Alguna vez has visto a tu mascota actuar de manera extraña, como si estuviera tratando de advertirte sobre algo? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una experiencia como esta? Si es así, compártelo en los comentarios. Tengo muchas ganas de conocer tu historia, porque cada historia como esta nos hace entender aún más lo increíbles que son los animales. Y si esta historia te conmovió, si se te puso la piel de gallina con el coraje del trueno, deja tu like. Me ayuda a traerles más historias como esta. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ya al canal y activar las notificaciones. Aquí siempre traemos historias reales y emocionantes que demuestran lo increíbles que son los animales. Así que prepárate para la próxima, porque lo que tengo que contarte en el siguiente vídeo es aún más sorprendente. Nos vemos allí. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha tocado el corazón de alguna manera. Y si tú, como yo, crees que los animales son seres increíbles y que merecen todo nuestro respeto y admiración, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí siempre traemos historias emocionantes e increíbles sobre el poder de los animales y su conexión con los humanos. No te pierdas ninguna de estas increíbles historias. Toca el timbre para recibir notificaciones y estar al tanto de todo. Y para aquellos de ustedes que vieron hasta el final, quiero hacer una petición especial. Comenten aquí, los animales son héroes
para que sepa que eres parte de este grupo de personas que están realmente conmovidas y creen en el increíble instinto de estos maravillosos seres. Tu comentario es muy importante y me ayuda a seguir trayéndote este tipo de contenido. Y por supuesto no te olvides de dejar los likes. Demuestra que quieres más historias como esta y ayuda al canal a llegar a más personas apasionadas por los animales. Y ahora, no te vayas de aquí. El próximo video ya está apareciendo en la pantalla. Y te lo aseguro, es aún más emocionante. Haz clic ahora y ven a conocer otra historia de un animal que hizo lo imposible para salvar una vida. Nos vemos allí.